En el podcast Surviving the Survivor, le preguntaron a Burgess si el sospechoso podría ser una especie de acosador, alguien obsesionado con Savannah Guthrie. Ella guardó silencio y luego dio una respuesta que cambia por completo esta investigación. Ella dijo: "Creo que este es un crimen de carácter mucho más personal, donde un agravio oculto está intentando salir a la luz hoy. Un agravio no avaricia ni violencia aleatoria. No un extraño que vio un barrio rico y eligió una casa. Fue un agravio algo que existía antes del 31 de enero. Algo que venía acumulándose, algo que este crimen buscaba expresar de alguna manera. Y luego, ella añadió algo más. Dijo el dinero debe estar involucrado en algún punto, pero añadió una frase que casi todos los medios ignoraron por completo en este caso. Ella dijo, a menos que haya sido un montaje para despistar. Montaje esa no es una palabra que la doctora Ann Burgess use a la ligera. Un montaje implica desvío deliberado. Significa que crearon la apariencia de un secuestro por dinero para desviar a los investigadores del verdadero motivo. Significa que las notas de rescate, las demandas de Bitcoin, las criptomonedas, todo pudo ser una simple puesta en escena para que la policía persiguiera un móvil financiero ocultando la verdadera razón del crimen. Si Burgess tiene razón, y esto se plantea claramente como su opinión profesional, no como un hecho confirmado, entonces la investigación ha estado operando bajo una narrativa ficticia desde el mismísimo principio, persiguiendo un móvil que fue colocado de manera intencional, mientras el verdadero motivo está en otra parte. Ella nos dijo exactamente dónde mirar, al preguntar quién en su círculo más cercano, sea familia o amigos, sufriría más. No quién tenía motivos para atacar a Nancy, sino quién tenía una razón para usar a Nancy como un arma contra otra persona. Una mujer de 84 años, con marcapasos sola y sin cuidador nocturno, en un barrio tranquilo, no es un blanco lógico para mafias que buscan criptomonedas. La riqueza de su hija no está a su alcance inmediato. No puedes amenazar a una anciana para que te dé acceso a las cuentas financieras de su hija. Las cosas no funcionan así. Entonces, si el móvil financiero no encaja del todo como sugiere Burgess, ¿por qué ir tras Nancy? Por lo que ella representa para alguien más. Savannah Guthrie aparece en la televisión nacional cada mañana. Se sienta frente al escritorio, mira a la cámara y le habla a millones de personas. Detrás de esa compostura, tras el profesionalismo de 20 años de carrera en el periodismo televisivo, ella carga con lo que podría ser el peso más grande para un ser humano. Su madre ha desaparecido y no sabe qué le ocurrió. Burgess sugirió que el secuestrador buscaba vengarse de alguien en el mundo de Guthrie. Dijo, es un acto sumamente cruel, lleno de rabia y verdaderamente horrible. Usó la palabra cruel, no eficiente ni calculado, de la manera en que se planea un delito financiero. Cruel. Ese es el lenguaje de un agravio personal, algo ideado para provocar el mayor sufrimiento posible a una persona en específico, de alguien que observó el entorno de Savannah Guthrie y eligió a quien causaría el dolor más insoportable con su pérdida, su madre. Y Burgess concluyó, tú mismo puedes responder quién saldría más lastimado con todo esto. Ella no pronunció el nombre en voz alta. No hacía falta. Cada espectador ya sabía la respuesta antes de terminar la frase. Ahora permítame incluir al otro experto que participó en ese mismo documental y ver qué aporta su análisis al de Burgess. El Dr. Gary Brucato, psicólogo criminalista que estuvo junto a Burgess en el especial de News Nation, expandió este concepto de la telaraña hacia un marco de investigación concreto. Si atrapan a Porch Guy, si está vivo y lo atrapan, nos guiará por la telaraña hasta el centro, lo que sugiere que hay otros implicados, sugiriendo un cerebro detrás de todo, una telaraña que lleva directo al centro. Si el núcleo de este crimen
no es financiero sino personal, entonces radica en las relaciones humanas que rodean a Nancy Guthrie. Es alguien con resentimiento hacia una persona de su círculo. Alguien que vigilaba tan de cerca como para conocer su rutina, sus horarios, sus debilidades, sus costumbres nocturnas. Alguien que sabía que ella se quitaba los audífonos para dormir. Alguien que sabía que el sistema de cámaras no grababa de forma constante. Ese nivel de información no se consigue en la Internet profunda. No proviene de una filtración de Coinbase, ni de un perfil financiero extraído de algún sitio sobre fortunas de famosos. Nace de la cercanía, de compartir tiempo, de acceder a detalles que solo se conocen al formar parte íntima de su vida cotidiana. Brucato hizo otra observación que conecta directamente con el análisis de Burgess. Dijo que la escena del crimen y la conducta del sospechoso apuntan a alguien cómodo durante la operación, demasiado cómodo sin nervios ni prisas, lejos de actuar como alguien temeroso de ser atrapado. Burgess opinó exactamente lo mismo. Describió el comportamiento del sospechoso en el video como una total frialdad bajo presión, rasgos típicos de alguien que planeó el crimen por motivos personales, o bien que seguía órdenes sumamente precisas y con la total certeza de que el plan iba a funcionar. Semejante calma a las 2 de la mañana frente a la puerta de una casa, en un barrio oscuro y silencioso, no es producto de una simple casualidad. Viene de la certeza, de estar seguro de que el plan estaba bien diseñado. Certeza de que la información era precisa. Certeza de estar en el lugar y momento indicados porque alguien se había asegurado de que así fuera. Ahora, esta es la última revelación de Burgess y resulta ser la más perturbadora de todas. Brian Entin, en el especial de News Nation, resumió la tensión que se venía acumulando en la charla. Dijo entonces el sujeto que vemos en la puerta podría estar muerto asesinado por alguien más asesinado por el jefe. La respuesta de Burgess fue inmediata. Así es por el jefe. Todo estuvo fríamente planeado. Lograron salirse con la suya, dando forma a un tipo de caso que por lo que sabemos jamás se ha visto antes. Un tipo de caso nunca antes visto. 50 años investigando los casos criminales más complejos del país, y ella afirma que esto es algo nuevo. Piensen en lo que eso significa. No nuevo por ser único, sino por su estructura operativa, la cadena de mando, la forma de recopilar y usar la información, y el posterior encubrimiento de la evidencia. Todo fue diseñado de un modo que incluso los perfiladores más experimentados jamás habían visto en una combinación semejante. La operación estuvo tan bien planificada que el tipo del pórtico, cuyo rostro quedó registrado en videos, y quien podría tener un tatuaje visible en la muñeca, sigue sin ser identificado públicamente tras más de 100 días de búsqueda. Se planeó de tal forma que los autores intelectuales por encima del tipo del pórtico no han dejado rastros que el FBI pueda revelar públicamente. Y si el tipo del pórtico está muerto, algo que Burgess ve posible dentro de la lógica del crimen organizado, entonces el camino que conecta la escena con la mente maestra detrás de todo pierde un eslabón clave. Esto implica una boca menos para hablar y una pista menos para que los investigadores puedan llegar al centro de la telaraña. Burgess también reveló algo que casi nadie ha comentado. Sospecha que el criminal está siguiendo de cerca este podcast, viendo las noticias, siguiendo el desarrollo y vigilando la reacción del público. Afirma que disfruta del caso de forma vicaria. Quien sea que lo hizo, está leyendo noticias y devorando los videos justo ahora, midiendo con precisión qué tan cerca están de descubrirlo, sabiendo detalles que nadie más conoce y viendo cómo el mundo lo busca. Esa perturbadora imagen de alguien viendo a Savannah Guthrie en televisión cada mañana, siguiendo las noticias sobre la misteriosa desaparición de su madre, analizando hipótesis, perfiles y opiniones de expertos con la certeza de saber qué pasó y dónde se encuentra Nancy.
conociendo el verdadero móvil detrás de todo. Esa sola idea debería perturbar a cualquiera, pues significa que la resolución de este misterio no está en un laboratorio. No está en bases de datos de ADN, ni en un simple recibo de compra de Walmart. Vive dentro de alguien que observa paciente. Analicemos ahora aquello que, según la propia Burgess, los investigadores están omitiendo. Sostiene que el FBI debería revelar mucha más información al respecto. Cree que la oficina oculta demasiado al público. En un escenario donde los ojos y oídos de la gente son el arma más potente de la investigación, el silencio cuesta muy caro. La escena del crimen fue devuelta a la familia a los pocos días de la desaparición. La doctora Casey Jordan, invitada en ese mismo programa, hizo eco de las sospechas de Burgess. Explicó que es muy probable que pistas cruciales se hayan perdido para siempre al entregarle la escena a la familia en cuestión de días. Entregaron el lugar de los hechos apresuradamente a parientes que la policía tardaría semanas enteras en descartar como sospechosos. En un caso donde la evidencia física, los rastros y las microtransferencias de material resultan vitales, el material biológico sensible al tiempo y al contacto directo es el único camino para identificar al culpable. Burgess no acusó a nadie de actuar de mala fe. Ella no busca señalar culpables en la policía. Su intención es visibilizar las fallas en el proceso y la falta de transparencia con la sociedad. Se trata de vacíos que un detective con experiencia sabe que debilitan enormemente el expediente, y esto es lo que ella opina sobre las verdaderas razones de tales omisiones a nivel policial. Insiste en que las autoridades deben compartir más datos para permitir que la ciudadanía colabore con la investigación. Asegura que los agentes poseen información clave que agilizaría el arresto del sospechoso si decidieran hacerla del conocimiento público. Hablamos de rasgos específicos, señas particulares y patrones de comportamiento. Es el tipo de datos que empuja a un conocido del sospechoso a atar cabos y comprender lo que tenía ante sus ojos. Porque la realidad es que estos misterios no se resuelven con un golpe de suerte forense, una confesión directa o el testimonio de un testigo ocular del crimen. Se resuelven cuando alguien del entorno cotidiano del sospechoso, como un vecino, decide hablar. Un compañero de trabajo, un familiar o un viejo conocido nota un detalle clave, reconoce algo y toma el teléfono. Ese reconocimiento exige que la información sea de dominio público. Y Burgess asegura que el buró aún tiene información que no ha compartido. Ella les está pidiendo que la revelen. Permítanme armar el rompecabezas con las declaraciones de Burgess. Ella analizó detalladamente toda la evidencia conductual. Observó cómo el sospechoso esperaba ante la puerta, cómo se movía, cómo interactuaba con el entorno, y concluyó que no fue al azar. Había un propósito. El sospechoso esperaba que le abrieran desde adentro. El crimen fue de naturaleza personal, motivado por un resentimiento. Quizás Nancy Guthrie no era el objetivo real. El verdadero blanco podría ser alguien para quien perder a Nancy causaría un dolor insoportable. El móvil económico pudo haber sido un montaje para desviar la investigación. Algo salió muy mal dentro de esa casa. El hombre del pórtico podría estar muerto, eliminado para proteger a quien está por encima de él. El responsable está viendo las noticias ahora mismo. Y el FBI retiene información valiosa que ayudaría al público a colaborar con ellos. Cada uno de estos análisis viene de la misma persona, la mujer que estuvo cara a cara con Ted Bundy. Ella diseñó el método de perfilación que el FBI usa hoy y pasó 50 años aprendiendo cómo piensan los peores criminales. Esta no es una simple teoría armada con foros de Internet. Es un marco profesional construido tras medio siglo de experiencia y aplicado a este misterioso caso. Ningún medio de comunicación importante ha conectado todos estos puntos en orden cronológico, al menos hasta ahora.
Según la propia Burgess, en el pasado de Nancy Guthrie, no hay nada que la convirtiera en un blanco lógico. No es una mujer adinerada que llame la atención de los ladrones, ni tampoco es una figura pública que acumule enemigos peligrosos. Hablamos de una anciana de 84 años que veía misas virtuales los domingos junto a un pequeño grupo de amigas. Cenaba con su familia, tomaba sus medicinas, se quitaba los aparatos auditivos y dormía confiada en la seguridad de su hogar. No la atacaron por lo que ella era. La atacaron por lo que representaba para otra persona. Esa otra persona es el blanco real del resentimiento que detonó toda esta pesadilla. Ha estado en televisión nacional todas las mañanas desde el 5 de marzo de 2026. Cuando Savannah Guthrie regresó al programa Today Show, declaró públicamente que cree que su madre sigue con vida. Le ha rogado al público que no deje de buscarla. Ha mantenido una entereza frente a las cámaras que casi nadie podría sostener bajo el peso de semejante angustia. Burgess describió esto como un acto sumamente cruel, lleno de odio y horrible. Son las palabras de alguien que analiza este misterio tras 50 años de estudiar de cerca la maldad humana. Ella concluyó que la palabra más precisa para definir el móvil era cruel, no sofisticado ni motivado por dinero. No fue algo profesional, solo malicia pura. Alguien usó a una madre de 84 años para destrozar a su hija. Eso sostiene Burgess. Sin importar si el robo fue real o un montaje en el fondo, hay algo que Burgess define como personal. Es un ajuste de cuentas, un mensaje directo enviado a alguien que cada mañana se sienta frente a las pantallas a hacer su trabajo sin saber el paradero de su madre. Ese es el núcleo que los agentes del FBI están intentando descifrar hoy. Eso es lo que las muestras de ADN en cuántico podrían revelar. A eso apuntan 50.000 pistas, 10.000 horas de grabaciones de seguridad, genealogía genética y rastreos de criptomonedas. Buscan saber no solo quién tocó a esa puerta, sino quién lo envió y por qué. Si tiene información, llame al 1-800-KLFBI. La recompensa es de $1.200.000. Nadie la ha reclamado aún. Y quien puede cobrarla, tal vez ya posea la clave de todo este misterio. Observemos las grabaciones una vez más. No se concentre solo en lo obvio, como la rama tapando la cámara o la linterna sostenida con los dientes. No mire solo la mano con guante cubriendo la cámara. Fíjese en lo que hace antes de todo eso. Avanza hacia la entrada. Se detiene y simplemente espera. No intenta derribar la puerta a la fuerza, ni busca ingresar por una ventana. No busca otra entrada. Se queda de pie frente a la puerta de una anciana de 84 años a las 2 de la mañana y espera. Nadie se ha preguntado por qué. Porque si vas a meterte a robar a una casa, no esperas en la entrada principal. No tocas el timbre. No te paras frente a la cámara dándole todo el tiempo del mundo para grabarte antes de que decidas cubrir el lente. Vas por un costado. Buscas una ventana trasera. Haces lo que haría cualquier criminal experimentado para entrar sin ser detectado. Este sujeto no hizo nada de eso. Caminó hasta la puerta principal y se quedó parado esperando. Esta semana la doctora Ann Burgess, la mujer que revolucionó la perfilación criminal en el FBI. La mujer cuyo trabajo inspiró Mindhunter de Netflix, la misma que ha pasado 50 años, estudiando por qué la gente comete las peores cosas imaginables, analizó ese comportamiento. Dijo algo que nadie en este caso ha expresado con claridad ante las cámaras. Ella afirmó que esta conducta sugiere que el agresor quería que la víctima le abriera la puerta de forma voluntaria. Estaba esperando que Nancy lo dejara entrar, y si eso es verdad, si esa única observación de comportamiento es correcta, entonces, todo lo que creemos saber sobre quién está detrás de este caso y sus motivos cambia por completo. De eso se trata este video, y es lo más crucial que se ha dicho sobre la investigación en semanas. Antes de seguir adelante,
es necesario entender quién es realmente la doctora Anne Burgess. No su título ni su currículum, sino lo que de verdad hizo. En 1977, un joven agente del FBI llamado Robert Ressler le pidió ayuda para algo que la oficina jamás había hecho antes. Quería entrevistar asesinos en serie, no para juzgarlos, sino para comprenderlos, meterse en sus mentes y ver cómo seleccionaban a sus víctimas y la forma en que planeaban crímenes que los investigadores no lograban resolver. Burgess aceptó. Ella, Ressler y Douglas, el verdadero John Douglas, el hombre detrás del personaje de ficción de Mindhunter, recorrieron el país y se sentaron con los reos más peligrosos de las cárceles estadounidenses, Ed Kemper, Ted Bundy y John Wayne Gacy. Hicieron preguntas que nadie había formulado antes. Escucharon relatos que la mayoría de la gente no habría soportado escuchar. Y de esas conversaciones nació la base de la perfilación criminal moderna, la ciencia de la conducta que el FBI todavía utiliza. Una metodología que ha ayudado a los investigadores a entender, rastrear y condenar a personas que de otro modo seguirían invisibles. Burgess construyó eso. No es una figura de televisión que opina sobre crímenes. Es una de las mentes que crearon la ciencia para resolverlos. Cuando analiza la evidencia conductual, en un caso, no está adivinando nada. Aplica 50 años de experiencia directa con las mentes criminales más complejas que este país haya visto jamás. Y cuando apareció con Brian Entin en News Nation en abril de 2026, y luego en el especial documental de News Nation en mayo para hablar del caso de Nancy Guthrie, cada palabra suya cargaba con el peso inmenso de toda su trayectoria profesional. Por eso, cuando dijo que el sospechoso buscaba que le abrieran la puerta voluntariamente, no se trata de meras teorías de alguien que ve videos en YouTube. Es la observación experta de una mujer con medio siglo descifrando precisamente este tipo de conductas. Ahora sigamos lo que ella realmente observó. Empecemos por los hechos confirmados. La cámara del timbre fue desactivada a la 1:47 de la madrugada. Un sensor detectó movimientos cerca de la casa a las 2:12. El marcapasos de Nancy Guthrie se desconectó a las 2:28. 41 minutos desde el apagón de la cámara hasta el silencio del marcapasos. Y en ese lapso entre las 2:12 y las 2:28 hay 16 minutos sin explicación oficial alguna. Cuando Burgess analizó la grabación recuperada y publicada por el FBI, el video que muestra al sujeto enmascarado en la entrada, dijo algo que congeló por completo la conversación. Ella afirmó: «Creo que algo salió muy mal dentro de la casa porque sabemos que había sangre». Piensen en esa frase, muy mal. No mal en el sentido de un plan frustrado al ser descubierto, sino muy mal de la manera en que ocurre cuando no debían lastimar a nadie, y pasa. Había sangre en el pórtico de Nancy Guthrie, confirmado por el alguacil de Pima Chris Nanos como una coincidencia con el ADN de Nancy. Y esa sangre estaba afuera de la casa en los escalones de piedra. Pero Burgess señaló un detalle que casi nadie ha analizado. Preguntó hacia dónde va el rastro de sangre. Dijo que desaparece. Ella simplemente se desvanece. No hay rastro de sangre que salga de la propiedad, en alguna dirección revelada por la policía. No se halló sangre en ningún camino que muestre a dónde fue Nancy tras esos escalones. ¿Qué interpreta una perfiladora experta en esa total ausencia? Lo interpretó como confirmación de que algo falló antes o durante el traslado de Nancy, no después. Antes. Lo que le pasó a Nancy ocurrió allí en o cerca de esos escalones, y la falta de un rastro continuo sugiere que no salió de la propiedad caminando. Se la llevaron cargando. Jim Clemente, agente supervisor, retirado del FBI y que analizó la sangre de forma independiente,
llegó a la misma conclusión y dijo: en donde el rastro de sangre desaparece, él cree que Nancy fue cargada hacia un vehículo inconsciente o casi sin sentido. Así que para cuando el marcapasos se desconectó a las 2:28, Nancy Guthrie no iba caminando ni era guiada. La estaban transportando, y lo que causó la sangre en los escalones ocurrió antes de que el traslado iniciara. Ahora volvamos a la puerta. Esto es lo que Burgess señaló sobre el comportamiento del sospechoso en la entrada. Y por esto es más relevante que cualquier otra declaración reciente en semanas. Ella dijo que no parece tratarse de una conducta al azar. El sujeto parece tener una razón para estar ahí. Esa sola frase descarta a toda una categoría de sospechosos. Los criminales comunes no conducen a una casa específica en un barrio tranquilo para pararse ante una puerta específica con un arma y una mochila específicas. Un criminal cualquiera no desactiva una cámara específica a una hora precisa para quedarse parado esperando. Esta persona tenía un propósito, un motivo, un destino claro. Y luego, Burgess fue más allá. Dijo que el comportamiento sugiere que el agresor quería que la víctima abriera la puerta voluntariamente en lugar de forzar la entrada. Añadió que si alguien planea irrumpir en una casa, existen métodos mucho más sencillos. Escucha esa frase una vez más. Si alguien planea irrumpir en una casa, existen métodos mucho más sencillos. No intentaba entrar por la fuerza. Esperaba que lo dejaran pasar. El exagente del FBI, Johnny Grusing, analizó el mismo metraje y llegó casi a la misma conclusión por otra vía. Preguntó en Fox News si el sospechoso había tocado el timbre ring si intentaba hacer que Nancy saliera a la puerta. Se preguntó si el sospechoso se estaba ocultando de la cámara para que Nancy en su confusión abriera la puerta sin ver quién estaba afuera. Y afirmó que si ese era el caso, el sospechoso no estaba ahí para robar la casa. Estaba allí por algo sumamente personal. La exagente y perfiladora criminal del FBI, doctora Mary Ellen O'Toole, hizo la misma observación del video en otro programa. Dijo que el sospechoso lucía bastante cómodo en ese pórtico, que parecía acostumbrado a estar allí y que su conducta no correspondía a la de alguien en un lugar desconocido. 3 profesionales, entrenados, 3 análisis independientes, todos apuntando al mismo patrón de conducta. El hombre de la puerta ya había estado cerca de esa casa. Esperaba que Nancy le abriera. No era un extraño que llegó al azar y vio una oportunidad. Era alguien o el enviado de alguien que sabía perfectamente a dónde iba y esperaba ser recibido. Y aquí es donde Burgess revela lo que nadie más está informando.